la gloria al Señor en este día precioso, porque su hogar, su casa, se convierte en estos momentos en el templo de Dios, en casa de oración, en lugar de bendición, en ese lugar donde la presencia del Señor se hace visible y todo nuestro hogar, nuestra casa, se llena de la presencia de su Santo Espíritu. Vamos a darle gracias al Señor por este nuevo encuentro que tenemos, esta oportunidad que Él nos da de glorificarle y alabarle, de bendecir el nombre del Señor, de llegar delante de su presencia con regocijo, en alabanza, en adoración, al que vive y reina por siempre y para siempre. Vamos a orar y entreguémosle al Señor este momento, que el Señor sea llenándonos, que el Señor sea glorificándose en poder y en bendición en el nombre de Jesús. Padre, te damos muchas gracias, Dios del cielo y de la tierra. Te bendecimos, Señor, y adoramos tu nombre, porque tú eres el que nos guía, el que nos dirige, el que nos bendice, el que nos llena de su presencia, el que nos guarda en su poder, el que se glorifica, Señor, en poder sobre la vida de cada uno de tus hijos. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que el poder de tu Santo Espíritu, que tu gracia, Señor, sea llevándonos en estos momentos para que la palabra que vamos a recibir llene nuestras vidas, llene nuestro corazón, llene nuestro ser. Sea de bendición, Señor, en cada uno de tus hijos. Bendice, Señor, cada hogar. Llénalo de tu presencia. Que cada rincón, Señor, en cada hogar sea lleno de tu Espíritu Santo y tu gloria y tu majestad cubra en todo lugar, en todo sitio donde esta palabra llega, sea cubriendo, Señor, y dirigiéndonos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Mi alma te alaba y te bendice. Gloria a ti. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Allí en el libro de Hechos, en el capítulo 16, vamos a estudiar los versículos 6, desde el versículo 6, y vamos a ir hasta el versículo 12, pero vamos a leer primeramente hasta el versículo 10 para darle la gloria y la honra a nuestro Dios y bendecir de esa manera el nombre santo del que nos dirige, del que nos bendice, del que se glorifica en nuestras vidas en poder. Gloria sea su nombre. Dice la poderosa palabra del Señor en la bendición del Padre, la unción del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Amén y amén. Gloria al Señor. Muchos de nosotros nos hemos encontrado ante puertas cerradas. Hemos tratado de movernos en una dirección, persiguiendo algo que generalmente es la voluntad de Dios, solo para encontrar que la puerta a la que estamos tocando está cerrada. Pero no somos los únicos.
Eso también le sucedió al apóstol Pablo y a sus acompañantes en uno de sus viajes misioneros. Su propósito era el de predicar la palabra de Dios. Era grande la obra que Dios estaba haciendo a través de Pablo en toda esa región y él quería continuar predicando la palabra. Sin embargo, en ese esfuerzo encontró puertas cerradas. Pero lo más especial que nosotros encontramos aquí es que esa puerta no la cerró el diablo, no la cerró el enemigo, no la cerró la gente, sino que fue el mismo Espíritu Santo de Dios el que impidió y el que cerró esas puertas. Definitivamente, uno de los grandes problemas en la vida cristiana y además uno de los mayores peligros en la vida cristiana es tomar decisiones equivocadas. Oiga bien, tomar decisiones equivocadas en todos los campos, en el campo sentimental, en el campo financiero, en el campo académico, en todos los campos, en el campo social, en todos los campos. Ese es un gran problema, el tomar decisiones equivocadas en la vida, y eso origina grandes dificultades a cada uno de nosotros. Pero uno de los grandes privilegios del ser un hijo de Dios, de ser ese hijo de Dios, es que podemos experimentar la dirección de nuestro Padre Celestial. Él nos ama y quiere guiarnos. Oiga bien lo que le estoy diciendo. El Señor nos ama y quiere guiarnos. Él tiene muchas formas de hacerlo y nos guía a través de su palabra, nos guía a través de su Santo Espíritu, nos guía por su cuerpo, que es la iglesia, nos guía por las circunstancias, nos está guiando en todo momento y Él quiere que nosotros seamos dirigidos por el Señor, que seamos dirigidos por el Señor. Y en este pasaje que acabamos de leer, tenemos un testimonio claro y contundente de la dirección de Dios en el ministerio del apóstol Pablo, que podemos nosotros aplicar en nuestra vida y mirar en estos momentos donde necesitamos tanto de alguien que nos dirija, de alguien que nos guíe, de alguien que nos acompañe, de alguien que nos muestre el camino. Muchas personas están diciendo, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer en esta situación? Pues lo que primero nosotros como hijos de Dios debemos hacer es dejarnos dirigir por el Señor. Vamos a mirar qué podemos aprender nosotros de esta dirección de Dios en este incidente que acabamos de leer. Lo primero que nosotros podemos encontrar es algo muy importante y es que Dios nos guía cuando estamos cumpliendo su voluntad. Oiga bien, Dios nos guía cuando estamos cumpliendo su voluntad. Cuando el autor de Hechos, Lucas, empieza narrando este incidente, él empieza hablando en el versículo 6, en la primera parte del versículo 6, él empieza hablando de una travesía que estaban haciendo Pablo, Timoteo, Silas, estaban allí haciendo esa travesía, estaban viajando, dice que iban a Frigia, de Frigia pasaron a la provincia de Galacia. ¿Qué es lo que nos está diciendo allí? Que ellos no estaban en un viaje de negocios, no estaban en un viaje de placer, de vacaciones, no estaban comerciando, no estaban haciendo nada de eso. Estaban predicando, llevando la palabra del Señor, cumpliendo con la voluntad de Dios. Yo quiero hablarles un poco acerca de este territorio que nos narra aquí Lucas. Galacia incluía toda esta región. Pablo pasó desde este lugar
al norte del país, pasó a este lugar. La provincia de Asia quedaba más al sur, donde estaba la ciudad de Éfeso. En realidad, Éfeso era la principal ciudad de la provincia de Asia. Posiblemente Pablo pudo haber planeado realizar un recorrido por Asia Menor, en esa región densamente poblada. En aquel entonces era el centro de la cultura griega, y esta era una gran zona comercial, un centro político, un centro académico de gran importancia. Y Pablo esperaba describir un gran círculo pasando por Galacia, luego por Frigia, más tarde hacia el sur, a la provincia de Asia, luego regresar nuevamente a Antioquía para dar un informe a la iglesia que se encontraba allí. Pero nos dice aquí la palabra que el Espíritu de Dios tenía otros planes. Y nos dice también que a los viajeros les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, lo cual fue sorprendente. Oiga bien, esto es algo bien especial. Pablo quería ir hasta allí y el Espíritu de Dios quería que la palabra fuera promulgada, pero el mismo Espíritu le indicó a Pablo que quería que en aquella ocasión estuviera en un lugar diferente, que estuviera en otro sitio. Por lo tanto, Pablo naturalmente creyó que si no podía ir hacia el sur, entonces se iría hacia el norte. Bitinia quedaba en el norte a lo largo del Mar Negro. Y había una gran concentración de hebreos en ese lugar, en esa región. Y era un centro de población bastante importante también. Pablo y Silas no estaban haciendo lo que ellos querían. Estaban cumpliendo un mandato divino de predicar el evangelio. Pero fue en ese contexto que experimentaron la dirección de Dios. Y aquí hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque ellos no estaban constantemente buscando la dirección de Dios. ¿Y por qué no? Te dirá, ¿cómo así? ¿Cómo así? No, ellos sabían que lo que estaban haciendo era la voluntad de Dios y confiaban que estando en la voluntad de Dios, Él los iba a guiar. Oiga bien, esto es muy importante que usted lo tenga allí. Y aquí hay digamos, una advertencia, porque si lo que nosotros estamos haciendo no es en la voluntad de Dios, entonces no podemos esperar que Él nos guíe. No podemos esperar que Él nos guíe, porque Él solo va a guiar a las personas que están haciendo su voluntad y que viven cada día para Él. Si nuestras vidas están mal direccionadas, no podemos esperar la dirección de Dios para nuestras vidas. Es nuestra responsabilidad asegurar que la barca de nuestras vidas esté yendo en la dirección correcta en primer lugar. Entonces, amado hermano, Dios nos guía cuando estamos cumpliendo su voluntad. Segundo lugar, Dios nos guía cerrando puertas. Parece paradójico lo que estoy diciendo, pero aquí lo podemos observar. Dios nos guía también cerrando puertas. Dice la segunda parte del versículo 6, vamos a leer nuevamente hasta el versículo 8. Permítame leer. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Cuando estamos yendo en la dirección correcta, entonces nosotros podemos confiar, oiga bien, podemos confiar en que Dios nos va a guiar.
Muchas veces lo hace simplemente cerrando las puertas. ¿Y por qué lo hace? Lo hace para encaminarnos en la dirección correcta. Esta no es la puerta. Entonces busquemos otra puerta. Y en este pasaje tenemos el claro ejemplo de lo que estamos hablando. El Espíritu les había prohibido ir al sur de la provincia de Asia. Luego les prohibió irse hacia el norte a Bitinia. Habían venido desde el oriente. ¿Para dónde les quedaba? ¿A dónde iban a ir? Bueno, les quedaba una sola dirección y esa era hacia el occidente. Por tanto, Pablo siguió viajando hacia el oeste hasta que llegó a Troas. Y allí tuvo que detenerse porque él era necesario tomar un barco para poder continuar. Pablo no pudo imaginarse lo que iba a hacer ni a dónde dirigirse desde ese punto. Si nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de hablar con el apóstol Pablo durante ese tiempo en que quedó demorado en Troas, entonces le habríamos preguntado, Pablo, ¿y ahora a dónde vas a ir? Y estamos seguros de que nos contestaría que no lo sabía. Y tememos que la próxima pregunta que le habríamos hecho mucho sería, ¿y ahora, Pablo, qué quiere decir el gran apóstol de Dios a los no judíos? No sabe a dónde se va a dirigir ahora. Seguramente debes saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y entonces nos habríamos sentado a hablar con él, a charlar un rato en cuanto a la voluntad de Dios en la vida de los creyentes. Pero el gran apóstol simplemente no sabía cuál era la voluntad de Dios en ese momento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le estaba guiando. Y allí en Troas, Pablo simplemente, ¿qué estaba haciendo? Estaba esperando. Estaba simplemente esperando en la dirección que tenía que recibir del Espíritu Santo de Dios, de esa dirección de parte de Dios. Y se necesitaría un impulso poderoso para lograr que Pablo saliera de Asia y se fuese para Europa. ¿Qué aprendemos de este incidente? Varias lecciones importantes. Permítame decir 5 solamente. La primera, Dios es soberano sobre nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? Que Él tiene el derecho a decidir a dónde vamos a ir y qué vamos a hacer. Nuestra hija Natalia, por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, está haciendo su residencia en ginecobstetricia y ella salió para Barranquilla. Se fue para Barranquilla, está en Barranquilla, así como el Caimán, se fue para Barranquilla. Y nosotros pensamos en cualquier lugar, en Cali, en Medellín, y ella misma pensó en Cali, Medellín, Bogotá, compró los pines para la universidad, se presentó. Le dije yo, hija, la Universidad Libre va a abrir inscripciones, y dijo, voy a presentarme, así sea en la Amazonas, me voy. Y quedó allá. No sabíamos qué iba a hacer allá. En estos momentos es complicada la situación en Barranquilla, y más cuando ella se fue, ya va a completar 3 meses. Pero le damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya va a entrar al 3er mes, perdón. Ya lleva 2 meses allá. Pero le damos gloria al Señor porque Él es el que decide para dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer. Y allí está el testimonio de nuestra hija dándole la gloria al Señor. Segundo, tenemos la necesidad de discernir la dirección del Espíritu Santo. La necesidad de discernir esa dirección del Espíritu Santo. El apóstol Pablo la conoció. Dios no le explicó nada a Pablo. ¿Sí? Él es el que estaba allí detrás de todas esas circunstancias adversas. No sabemos cuál es el propósito de Dios en estos momentos de cuarentena. Tal vez el propósito es que usted diga,
Hombre, yo tantas veces que escuché a un pastor decir allá, hermano, los invito para que vengan a la iglesia, al culto, no se pierdan, vengan, aquí hay culto el jueves, hay ayuno el sábado, hay culto el domingo, tenemos el culto en la fundación. Y usted, mi hermano, escuchaba como por allá lejano, pero ya en estos 5 meses que llevamos, cuánto desearíamos que la iglesia estuviese allí en el templo, en ese lugar, y que nosotros pudiésemos reunirnos allá. No sabemos qué es lo que el Señor nos está hablando, pero debemos de discernir esa dirección del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere el Señor en el planeta? ¿Qué es lo que el Señor nos está mostrando? Pero tenemos que discernirlo, mi hermano. Porque Dios, en tercer lugar, no siempre nos explica por qué no quiere que hagamos algo. Dios no tiene por qué explicarnos por qué no quiere que abramos todavía los templos. Eso nosotros tenemos que discernirlo, tenemos que saberlo, tenemos que mirarlo, hermano. La semana pasada murió un pastor del Ministerio de Asambleas de Dios, murió el pastor de Sevilla, murió la semana pasada, el jueves. Y Él no tiene por qué explicarnos por qué no quiere que hagamos algo. Dios no le explicó nada a Pablo. En cuarto lugar, no debemos insistir en hacer algo cuando Dios ha dicho que no. Debemos someternos a la soberanía de Dios. Y en quinto lugar, tampoco debemos paralizarnos ante una negativa de parte de Dios. La iglesia no se ha paralizado en estos momentos, ha seguido activa, ha seguido funcionando, ha seguido mostrando, mi hermano, y el Señor, eso es lo que quiere de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Dios nos guía cerrando puertas. Tercer lugar, Dios nos guía por revelaciones particulares. Versículo 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión, oiga bien, de noche, un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Este fue el llamado de Pablo a Macedonia. Ahora, Macedonia quedaba al otro lado del mar Egeo, en Europa continental. Pablo estaba en Asia. Y el evangelio de esa manera iba a pasar de Asia a Europa. Y vemos que el Espíritu Santo de Dios le está dirigiendo en esa dirección. No sabemos por qué Pablo fue dirigido hacia el occidente, hacia Europa. No comprendemos por qué no fue dirigido hacia el oriente, hacia un país como China, hacia India. Y damos gracias, muchas gracias a Dios por el hecho de que esa fue la dirección que él tomó. La vida cristiana, mi hermano, es una vida de relación, es una vida de comunión con Dios. Dentro de esa relación, dentro de esa comunión, se sobreentiende que hay comunicación. Oiga bien, dentro de esa relación, comunión, hay comunicación. Todo el creyente tiene el derecho, el privilegio de escuchar la voz de Dios hablándole y guiándole. Y Dios ha prometido hacerlo desde el Salmo 32, versículo 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Siempre Dios nos está mostrando que Él quiere dirigirnos. ¿Cómo nos guía Dios? Hermanos, Dios nos guía principalmente por su palabra. En ella nos da instrucciones acerca de su voluntad y también nos guía por medio de su Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Sin embargo, oiga bien, sin embargo, para disfrutar de esa dirección, hay unas condiciones que debemos cumplir. La primera, debemos desear ser guiados por Él. Si no queremos que Él nos guíe, pues Él no nos va a guiar y nos va a dejar cometer los errores. Segundo, debemos evitar la actitud de que lo sabemos todo.
que no necesitamos la dirección de Dios. Proverbios en el capítulo 3, versículos 5 y 6 nos dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos. Mire, mi hermano. Y en tercer lugar, debemos ser mansos y sumisos ante la dirección de Dios. ¿Qué tal Pablo diciéndole al Señor y al Espíritu Santo? No, yo quiero ir porque yo ya tengo planeado y yo lo que ya había planeado, eso es lo que voy a hacer. Y así se pare en las pestañas, así usted me diga que no, yo sigo, no. Él fue manso, él fue sumiso. El Salmo 25, en el versículo 9, en la Nueva Versión Internacional dice: Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Debemos ser mansos y sumisos ante la dirección de Dios. Tres cosas necesarias: desear ser guiados, evitar la actitud que lo sabemos todo y ser mansos y sumisos en esa dirección. Y en cuarto lugar, Dios nos guía abriendo puertas. Versículo 10, vamos a leer del versículo 10 al 12 de Hechos, capítulo 16. Cuando vio la visión, enseguida, oiga bien, cuando vio esa visión, enseguida, ¿qué hizo Pablo? Enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Pablo? Inmediatamente supo la voluntad de Dios. Dice allí: procuramos partir para Macedonia. No solamente procuraron hacerlo, sino que realmente lo hicieron. ¿Por qué? Porque vieron que allí las puertas se habían abierto, encontraron ese barco que iba en esa dirección, llegaron rápido a Neápolis, nos dice el versículo 11, y de allí pasaron a Filipos, dice en el versículo 12. Mire, procuraron partir, salieron para allá, encontraron el barco, llegaron a donde debían de ir y estuvieron en ese lugar. Cuando sabemos la voluntad de Dios, podemos confiar que Él abrirá las puertas para avanzar. Si las puertas no se abren, podemos confiar en que Dios lo va a hacer. Dios va a abrir puertas, mi hermano. Insistimos en ir adelante porque sabemos que esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y le damos la gloria al Señor por esa palabra que Él nos regala en este momento. Pero ojo, hay algo aquí muy importante porque debemos de tener mucho cuidado, porque debemos de entender que algo sea la voluntad de Dios para nuestras vidas no garantiza que todo va a ser fácil. Dios tiene un propósito con nosotros de aquí en adelante, pero eso no nos garantiza que las cosas van a ser fáciles. Oiga bien, Pablo, cuando llegó a Filipos, dice la palabra en el versículo 22 que fue azotado, en el versículo 23 y 24 que fue llevado a la cárcel. Sin embargo, nos dice en el versículo 25 que él en medio de la cárcel estaba cantando himnos y cánticos al Señor a la medianoche con Silas. ¿Por qué? Porque sabían que estaban en el centro de la voluntad de Dios para su vida. Y debemos de mirar entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Debemos de buscar y pedirle al Señor que nos la muestre. Querer la voluntad
de Dios para nosotros. Es lo segundo que debe haber en cada uno. Y dejarnos guiar por Él. Dejarnos guiar por el Señor. Deje que el Espíritu Santo de Dios guíe su vida. Deje que el Espíritu de Dios llene su vida en toda dirección, en toda bendición. Deje que el Señor se glorifique. El Señor siempre dirigirá, hermano, nuestras vidas. Si estamos cumpliendo su voluntad. Dios nos guiará cerrando algunas puertas, pero no se asuste. No se asuste. ¿Por qué? Porque Él va a estarnos hablando y nos habla a través de su palabra. Nos va a guiar por medio de esas revelaciones particulares, pero también Él va a estar abriendo puertas de bendición para nuestras vidas. Démosle la gloria al Señor. Cierre sus ojos. Comience allí a alabar al Señor. Y lo primero que podemos decirle, Señor, es: yo estoy bajo tu voluntad. Dígale al Señor también: Señor, yo quiero ser guiado. Dígale así al Señor, mi hermano, dígaselo a Él. Yo quiero ser guiado. Que tu Santo Espíritu dirija mis pasos. Hay muchas situaciones difíciles en el mundo. Hay incertidumbre. No sabemos lo que va a suceder. No sabemos qué es lo que viene de ahora en adelante. Pero lo único que podemos estar seguros es que somos hijos de Dios. Que Él nos guía. Que Él nos dirige. Y que Él nos bendice. Que Él nos guarda. Con su poder, con su amor y su misericordia. Gracias, Señor. Estamos en tus manos. Dirígenos. Yo ruego, Señor, por todos y cada uno de los que están viendo, escuchando esta palabra, Señor, para que tú nos dirijas. Para que tú nos llenes, Señor, de tu gloria, de tu poder, de tu grandeza. Que cada paso que demos, Señor, sea bajo la dirección poderosa de tu Santo Espíritu. Que cada obrar nuestro, Señor, sea bajo la dirección tuya, oh Dios, en todo lo que hacemos. Señor, guarda a cada uno de tus hijos. Oramos, Señor, por la familia del pastor Ubaldo, para que tú consueles, Señor, este hogar y los bendigas. Oramos, Señor, para que tú les des dirección en medio de esta tristeza, de este momento tan amargo, Señor, pero sabiendo que Él está contigo, porque partió a tu presencia, Dios. Oramos, Señor, por los que están enfermos, para que tu dirección sea sobre ellos, para que tu poder sea sobre ellos. Oramos por la hermana Inés, Señor, la cirugía que va a tener, Señor, en la próxima semana. Oramos, Señor, de la gloria por cada necesidad, por cada petición, Señor, de tu iglesia, de la fundación. Te doy gracias, Señor, por los hermanos que abren su corazón, Señor, y que entienden que la obra de Dios no se puede detener, sino que envían, Señor, sus ofrendas, proveen, Señor, para las necesidades de tus hijos, Padre. Proveen, Señor, para estas familias que no tienen, Señor, alimento, y podemos, Señor, llevar alimento a sus hogares. Gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso y tú nos diriges. Estamos en tus manos de amor y de misericordia. Lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por el poder de tu Santo Espíritu. Señor, estamos en tus manos y te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Muchas gracias, Dios de amor, y bendigo cada hogar, cada vida, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Gloria a Dios. Mi hermano, déjese guiar por el Señor. Que el Señor dirija sus pasos, que el Señor dirija su caminar, que el Señor le bendiga en todo momento y la gracia del Espíritu Santo sea sobre su hogar y sobre su vida. Dios les guarde, Dios les bendiga. Un abrazo de bendición. Dios les guarde.